Muy buenos días. Muchas gracias, subsecretaria, ministro, todos los presentes. Es para mí realmente un honor, un gusto, un placer estar de regreso en Chile para compartir con ustedes algunas reflexiones. Me pidieron que hable sobre un tema que era medio tabú hace unos años, pero que ahora se ha vuelto más potable, que es el tema de política industrial. Y he querido generar como un marco conceptual para que podamos hablar del tema sin sonrojarnos demasiado. Podemos hacernos la pregunta, ¿para qué hace falta política industrial? Esa es la primera pregunta que voy a abordar. Después les voy a presentar unos resultados del crecimiento mundial que a mí no me dejan de sorprender y que creo que van a dejar un acertijo importante que discutir. Y creo que ese acertijo va a tener que ver con el tema de la adopción, adaptación, uso de tecnología. Y creo que hacia eso va a estar orientada la política industrial. Y voy entonces a definir de alguna forma un marco institucional de cómo hacer política industrial. Entonces empecemos por quién necesita política industrial. Aquí les pongo una frase famosa de Adam Smith, que más o menos dice que para convertir a un país a la mayor prosperidad, partiendo de la miseria, hace falta solamente paz, impuestos razonables y una administración de justicia tolerable, y que todo lo demás ocurre solo. Entonces, si él tiene razón, no hace falta política industrial. Debo decir que esto lo dijo él cuando tenía 24 años. Cuando escribió la riqueza de las naciones tenía un poco más de madurez, ¿no? Pero la forma como normalmente se define la política industrial es que uno quisiera que ocurran ciertas inversiones. Uno dice, las inversiones no ocurren porque la gente o no tiene financiamiento o no le parecen lo suficientemente rentables, entonces o le damos financiamiento o le damos algún subsidio y ellos con esa plata pues comprarán sus cuestiones y será. Y que esa es, digamos, la base de la política industrial, y que lo que tenemos que hacer es darle a alguna institución, un ministerio, alguna capacidad de decir usted sí, usted no, y aquí está la plata. Y esa es la política industrial. La crítica a esa forma de ver la política industrial es que los gobiernos no son buenos escogiendo ganadores, esto de picking winners, que los inversionistas a los que uno les da el dinero, uno no sabe si de todos modos hubiesen invertido allá, uno no les hubiese dado el dinero. Que como esto lo hace el gobierno, puede ser capturado políticamente por gente más conectada, y que ante todas estas fallas posibles del gobierno, mejor dejamos que el mercado funcione. Y no hace falta esto. Ahora, y de hecho en esta visión de política industrial es un instrumento que se usa para, un instrumento definido en esto, algún tipo de subsidio, algún tipo de financiamiento. Pero esa es una forma de definir políticas. Hay algunas políticas que se definen como instrumentos. Por ejemplo, cuando uno habla de política tributaria, bueno, habla de tributos, es un instrumento. Cuando uno habla de política monetaria, bueno, habla de tasas de interés, ¿no? O sea, habla de un instrumento, no habla de objetivos. Hay otras políticas que se definen en función de sus objetivos. Por ejemplo, la política de seguridad ciudadana se define en torno a sus objetivos. No necesariamente, no sabemos si es prevención, vigilancia,
prosecución de juicios, prisiones, o sea, es toda una estrategia, pero la política tiene un objetivo, ¿no? Que está más o menos claro. En la política de cambio climático uno no sabe de qué instrumentos está hablando, está claro el objetivo. Yo argumentaría que el problema que hemos tenido para hablar de política industrial es que empezamos a hablar de política industrial pensando que es un instrumento. Y deberíamos hablar de política industrial pensando en los objetivos de la política, como la política climática o la política de seguridad ciudadana. ¿Okay? Entonces hay que definirla en torno a sus objetivos, no a sus instrumentos. ¿Okay? Ahora, esto es... todavía no les he explicado por qué hace falta política industrial, ¿no? Pero les quiero presentar unos resultados empíricos que a mí no me dejan de sorprender. Hay una cierta visión, hay un libro reciente de Odette Galor que más o menos dice que la forma como el mundo salió de la pobreza y se modernizó y demás es que ciertas mejoras en salud permitieron facilitar la transición demográfica, la gente empezó a tener menos hijos, cayeron las tasas de fertilidad. Eso, por un lado, permitió que familias más pequeñas pudieran invertir más en la educación de sus hijos y mujeres que están menos atrapadas con muchos niños en casa pudieron integrarse al mercado laboral, entonces un proceso de empoderamiento femenino. Eso llevó a también un proceso de urbanización. Y entonces en ese contexto uno invierte y pues la cosa crece y como en el mundo ya hay tanta tecnología, pues es más o menos fácil absorber esa tecnología en el mundo, que viene del mundo, si uno tiene estas cosas, ¿no? Educación, salud, transición demográfica, etc. Yo les voy a mostrar lo que ha pasado en el mundo en los últimos 40 años. ¿Okay? Vamos a ver si estas cosas han estado pasando y si las brechas mundiales en estas dimensiones se han cerrado. Entonces les voy a mostrar estos gráficos. En este gráfico, en el eje horizontal, es qué tanto detrás de Estados Unidos estaban los países en el año 80. Y en el eje vertical, si han cerrado o si han ampliado sus brechas. Y típicamente los países han cerrado sus brechas si están en el cuadrante superior izquierdo, en los gráficos que les voy a mostrar. Y aquí muestran que en materia de expectativa de vida, el 96% de los países del mundo han cerrado sus brechas con Estados Unidos en materia de expectativa de vida. O sea, ha habido, digamos, convergencia incondicional en expectativa de vida. Ha habido, aquí lo que queremos es que caiga la tasa de fertilidad, ha habido convergencia incondicional en las tasas de fertilidad. En el 80 los países que tenían altas tasas de fertilidad han reducido su brecha con Estados Unidos. Estados Unidos también bajó, pero han reducido la brecha con Estados Unidos, el 90 y pico % de los países. El 75% de los países han cerrado sus brechas en materia de participación femenina. En América Latina todo el mundo cerró sus brechas en materia de participación femenina. Han cerrado el 90 y pico % de los países las brechas, o sea, cerrado parcialmente, han estado encogiéndose las brechas en materia de educación terciaria, en materia de empleo, porque ahora tenemos, como estamos en la transición demográfica, hay menos niños dependientes, más adultos y hay más mujeres trabajando, entonces está aumentando el número de trabajadores per cápita, se están cerrando las brechas con Estados Unidos, se está cerrando la brecha de urbanización y hasta se están cerrando las brechas de inversión. En la relación capital-producto se ha estado cerrando con respecto a la de Estados Unidos. O sea, el mundo está convergiendo en muchas dimensiones, pero el mundo no está convergiendo en materia de ingreso per cápita. O sea, estamos haciendo todo, tenemos la educación, tenemos la salud, tenemos el empoderamiento de las mujeres, tenemos la urbanización, tenemos la inversión y no estamos cerrando las brechas. En promedio las brechas se ampliaron en los últimos 40 años.
¿Okay? Y uno se dice, bueno, de hecho, déjenme mostrárselo. Aquí hemos dividido los países del mundo en quintiles de crecimiento. ¿Okay? El quintil más alto obviamente es el que más creció. Es el único que realmente cerró mucho la brecha con Estados Unidos. El segundo quintil la cerró marginalmente y los otros 3 quintiles aumentaron sus brechas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es posible que todos estos países han hecho las tareas en todas estas dimensiones y no se haya cerrado la brecha de ingresos? Bueno, la forma como los economistas, digamos, cuadran las cuentas, es decir, bueno, el residuo, lo otro, debe haber aumentado su brecha. Aumentó la brecha tecnológica, aumentó la brecha de productividad, aumentó la brecha de la productividad total de los factores con respecto a Estados Unidos. Y aquí lo vemos, el 25% de los países cerraron su brecha de productividad, el 75% de los países la aumentaron. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí, entonces, ¿qué había dicho Adam Smith? ¿No? Paz, impuestos fáciles y algo de justicia. Entonces, quiero argumentarles que de pronto esto de absorción tecnológica no es algo que ocurre tan fácil, es sencillamente porque en mucha de la teoría económica lo que dicen es que inventar tecnología es difícil, pero copiarla es fácil. Y que si tú tienes buenas instituciones, etcétera, digamos, lo fácil es adoptar la tecnología. Pero resulta que los países, yo no sé si las instituciones son buenas o son malas, las que tienen, pero son lo suficientemente buenas para cerrar la brecha de salud, cerrar la brecha de educación, cerrar la brecha de empoderamiento de las mujeres, etcétera, pero no la brecha tecnológica. Entonces debe ser que hay alguna complejidad o complicación en cerrar la brecha tecnológica. Y creo que para entender por qué es complicado cerrar la brecha tecnológica sería bueno tener algo de marco teórico, un marco conceptual para pensar qué de la tecnología la hace difícil de adoptar. Entonces, para los economistas, digamos, la economía es algo muy sencillo, es esta caja negra que llaman F, la función de producción, y ahí uno le mete tecnología, capital, trabajo, capital humano, y del otro lado sale el PIB. O sea, como esos son los ingredientes, esos son los actores del drama. En mi opinión, eso es como echar el cuento muy neoclásico, muy griego, decir que el mundo está hecho de tierra, agua, aire y viento, ¿no? Y que estos son los personajes. Pero de pronto el mundo no está hecho de estas cosas, sino que el mundo está hecho de estas otras cosas. Esta es la tabla periódica y el mundo, de pronto, esta tabla tiene más elementos. De hecho, la tabla periódica... bueno, no les voy a hablar de la tabla periódica porque no tengo tiempo y me van a regañar. Pero de pronto el mundo está hecho de más cosas. Y lo que quisiera argumentar es que el mundo, los seres humanos vivimos en el mundo transformando el mundo. Porque desafortunadamente no existen árboles de hamburguesas. Si usted quiere una hamburguesa, no es que la va a recoger de la naturaleza. Usted va a tener que hacer algo y transformar la naturaleza para que tenga la forma que usted quiera. Y para hacer esas transformaciones, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y la tecnología, en cierto sentido, es sencillamente el conocimiento que usamos para transformar a la naturaleza, nuestro entorno natural y nuestro entorno social. Entonces, es el conocimiento que usamos para hacer eso. Y ese conocimiento tiene 3 formas de existencia. Existe en la forma de conocimiento incorporado a las herramientas y a los materiales que usamos. O sea, para usar esta herramienta uno no tiene que saber hacerla. El conocimiento de cómo se hace está ya incorporado, uno sencillamente tiene que saber usarla. El conocimiento toma la forma de códigos, récipes, manuales, protocolos, algoritmos, ¿no? Es decir, aquí lo llamamos conocimiento codificado. Y el conocimiento también toma la forma de conocimiento tácito, conocimiento en cerebros, conocimiento que no existe en otro lado que en el cerebro, donde juntamos, aquí está el médico usando herramientas y aquí está el médico
siguiendo protocolos, pero el médico mezcla esas herramientas y esos protocolos con algo que está en su cabeza. Y que le tomó muchos años de estudio que llegara a su cabeza, pero está en su cabeza y no está en un libro, ¿no? Ahora, las herramientas se mueven rápidamente y los códigos se pueden mover aún más rápidamente. Uno los pone en el internet y se acabó. Pero el conocimiento no se adquiere rápidamente. Y si quiere usted entender por qué no se adquiere rápidamente, es porque yo le quisiera asegurar que si usted tiene una larga conversación con Rafa Nadal, su capacidad de jugar tenis no va a mejorar mucho. ¿Okay? Ahora, el conocimiento que usamos nosotros al hacer cosas en el mundo no es conocimiento que puede hacer una persona. Implementar esta tecnología no es algo que pueda hacer esta señora, porque realmente para implementar esta tecnología hace falta toda esta otra gente. Esa tecnología la implementa un equipo, no la implementa una persona. El conocimiento colectivo es la capacidad, el know-how colectivo es la capacidad de hacer cosas en el mundo que la hacen equipos y no personas. En ese sentido es como una orquesta sinfónica, donde nadie sabe tocar una sinfonía. Una orquesta sinfónica puede tocar una sinfonía, una persona no toca una sinfonía. La tecnología tiene esa característica. Es una propiedad emergente de equipos de personas, no está inherentes en la persona. Entonces, una forma como a nosotros nos gusta describir el mundo es que el mundo está hecho de estas capacidades productivas que residen en redes humanas, ¿okay? Y esas capacidades productivas son como letras. En esas letras se usan para hacer productos. Esas capacidades productivas se usan para hacer productos y esos productos son como palabras. Uno junta las letras para hacer palabras. Y los lugares del mundo, sean ciudades, sean países, tienen subconjuntos de las letras esas. Tienen una parte de las letras, un poco como esa tabla periódica que les mostré antes. Entonces resulta, estas letras, por cierto, son capacidades productivas no transables. Es decir, son capacidades que tienen que estar en el lugar para que la producción se pueda dar en ese lugar. Las que son transables, ese conocimiento incorporado, ese conocimiento codificado, eso uno las puede traer, no tienen que estar ahí. Pero las que no son transables, tienen que estar ahí. Entonces, estos son capacidades productivas no transables que tienen que estar ahí, incluidos bienes públicos. ¿Okay? Entonces, básicamente, uno se puede imaginar que un lugar está caracterizado por las capacidades productivas que tiene, por las letras que tiene. Los productos están caracterizados por las capacidades productivas que necesitan, por las letras que necesitan. Y entonces los lugares van a ser capaces de hacer las cosas para las cuales tienen las letras necesarias. Entonces, por ejemplo, aquí, como podemos ver las letras, el país que está aquí arriba tiene muchas letras y por lo tanto hace todas las palabras. Y el país que está abajo tiene poquitas letras y por lo tanto hace una sola palabra. Los productos que están arriba son productos largos, para palabras largas necesitan muchas letras, entonces las pueden hacer solamente los países que tienen todas las letras, son pocos países. Y el país de abajo hace una palabra, el producto de abajo es una palabra corta, requiere pocas letras, bueno, resulta que todo el mundo tiene esas pocas letras. Entonces, los países que tienen muchas letras hacen muchas palabras y hacen palabras largas, palabras difíciles de hacer, y los países que tienen pocas letras hacen pocas cosas y palabras cortas, cosas fáciles de hacer. Y eso es exactamente lo que observamos cuando vemos el mundo. Aquí vemos, en el lado izquierdo, es una matriz donde cada línea es un país y cada columna es un producto. Y tiene un punto oscuro si el país hace un chiringuito, dirían los españoles, hace alguito de eso. ¿Okay? Y como ven, los países de arriba hacen todo y los países de abajo hacen pocas cosas.
Los productos de la izquierda los hace todo el mundo y los productos de la derecha los hacen menos países. Entonces lo que vemos es que en el mundo los países se distinguen en que unos hacen muchas cosas que se hacen en pocos sitios y otros hacen pocas cosas que se hacen en todos lados. Y eso es exactamente lo que ocurriría si el mundo es este mundo de letras. No este mundo donde, digamos, la tecnología es algo que está en el aire y es una sola cosa, sino son muchas letras posibles y que el problema es que uno no tiene todas las letras. ¿Okay? Yo les mostré este gráfico de la izquierda antes, que muy pocos países habían cerrado sus brechas. En el lado derecho le pongo esos mismos países clasificados de la misma forma en términos de cuáles países avanzaron en términos de llenar su capacidad productiva que le mostré en el gráfico anterior. Esto lo llamamos el índice de complejidad económica. ¿Okay? Y básicamente solamente el quintil superior realmente avanzó en adquirir más capacidades productivas, en adquirir más letras. O sea que y expresarlas en más palabras, en más productos y en palabras más largas, en productos más difíciles de hacer. Esos son los que después viene la OECD y otros a medir y dicen, oh, subió la productividad. Pero no es que subió la productividad porque antes hacían arroz y ahora hacen más arroz más productivo. No, es que antes hacían arroz y ahora hicieron ropa y después electrónicos y después maquinaria y después automóviles, etcétera. Fueron adquiriendo capacidades productivas y expresándolas en más productos y en productos más complejos. ¿Okay? Entonces uno diría, bueno, ok, pero la cosa está muy sencilla. Sencillamente, bueno, adquiramos esas letras, pues. Adquiramos esas letras. Entonces la pregunta es ¿por qué no se adquieren esas letras? Y las razones son varias. El primero es que el conocimiento tácito es difícil de adquirir. Malcolm Gladwell dice que para volverse bueno en algo hacen falta 10.000 horas de práctica, y 10.000 horas de práctica a razón de 40 horas a la semana son 5 años. Entonces, para volverse bueno en algo no es como poner algo en un container y mandarlo para el otro lado del mundo. O sea, y segundo, que no es una cuestión de meter el conocimiento en una persona, sino en todo un equipo de personas con conocimientos diversos y complementarios. Entonces, ese proceso de adquisición de conocimiento colectivo es más complicado. Van a haber fallas de coordinación y van a haber spillovers, o sea, externalidades de aprendizaje que van a complicar las posibilidades del mercado de adquirir, y va a haber problema de bienes públicos. Esto lo indico porque lo voy a elaborar en las láminas que vienen. Los problemas de coordinación son muy claros, ¿no? Es el problema del huevo y la gallina, aunque los que son sabios entre ustedes dirán, eso es un gallo, no una gallina, pero bueno. Uno no puede hacer autos, uno no puede hacer relojes sin relojeros, y uno no puede convertirse en relojero en un país que no hace relojes. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer relojes? Si para hacer relojes hay que tener relojeros, pero para ser relojero hay que aprender a ser relojero haciendo relojes. Entonces, ¿cómo se rompe el problema del huevo y la gallina? Eso tiene que ver con este otro problema de clasificación, si ustedes quieren, que están estos tres animales y ustedes se dirán cuál de estos animales está más relacionado. Pues, como esto lo hice en inglés, aplicando la teoría esta de las letras que le acabo de decir, pues un oso en inglés es bear, zebra y lion. Pues la cebra es un bear con una Z. O sea que para ir de bear a zebra necesito resolver un problema el huevo y la gallina. Tengo ya 4 letras, me falta una. Pero para ir de bear a lion tengo 4 letras que no me sirven y necesito 4 letras que no tengo. Entonces tengo 4 problemas el huevo y la gallina. Entonces eso va a hacer que el proceso de adquisición tecnológica sea más lento, porque uno va a favorecer irse a un producto para el cual uno tiene casi todas las letras y tiene menos problema el huevo y la gallina que resolver. Y eso es lo que hemos mostrado con esta idea del espacio productos y demás, de cómo orientar el proceso de diversificación productiva. Segundo, sobre estos spillovers de conocimiento. Ustedes
se imaginarán Silicon Valley de dónde salió. Pensarán, salió de la Universidad de Stanford seguramente, es que California. Bueno, salió de un señor Shockley que se fue de Bell Labs en New Jersey, se retiró de Bell Labs después que se ganó el premio Nobel y se fue, por haber hecho el transistor, se fue a Silicon Valley porque él era de allá. Se llevó a 8 tipos. Los 8 tipos lo encontraron insoportable. 8 tipos de Bell Labs. Lo encontraron insoportable y se crearon una empresa que se llamaba Fairchild Semiconductors. Y los tipos que crearon Fairchild Semiconductors después crearon todas esas otras empresas y todas esas otras empresas. O sea, el conocimiento se fue de Bell Labs a California en la cabeza de los tipos que lo llevó a esta otra empresa en la cabeza de los tipos. Ahí formaron otra gente, de ahí salieron estas otras empresas de la cabeza de los tipos. Entonces hay muchos spillovers, mucho derrame intelectual. Y eso hace que el mercado no quiera invertir demasiado en estos conocimientos porque la empresa no va a poder, como se acabó la esclavitud, no va a poder asegurarse que la persona tiene que trabajar para ello. Eso va a hacer que los mercados funcionen no tan bien. Y finalmente está el tema de los bienes públicos. Hay mercado para muchas cosas, pero cada tecnología vive en un espacio de bienes públicos. Hay un mercado de automóviles, pero no hay un mercado de carreteras, no hay un mercado de señales de tránsito, no hay un mercado de semáforos, no hay un mercado de reglas de tránsito, no hay un mercado de policías de tránsito. Todas esas son bienes públicos que viabilizan la utilización de esa tecnología. ¿Ok? Ahora, el mercado tiene la mano invisible. Y no quieran saber el trabajo que me costó encontrar una foto de una mano invisible. Pero esa mano invisible le permite al sistema autoorganizarse. Y esa es la maravilla. O sea, de hecho, en cierto sentido, Adam Smith fue el primer pensador en términos de complejidad, diciendo, mira, estos sistemas complejos no son planificables centralmente, pero tienen la capacidad de autoorganizarse. Y se autoorganizan porque tienen estas 3 cosas. Tienen un sistema de precios que da información. Con esos precios uno puede calcular el precio de venta y el precio de los insumos, y la diferencia entre el precio de venta y el precio de los insumos es la ganancia, pero la ganancia no es solamente un cálculo, la ganancia es un incentivo a responder a la información que está en los precios. Y después están los mercados financieros tratando de darle dinero a los que van a ser rentables, que son los que se cree que están respondiendo correctamente a la información contenida en los precios. Esa es, digamos, la deconstrucción de esta mano invisible. Bueno, resulta que los bienes públicos no se autoorganizan. Los bienes públicos no tienen precio. Los bienes públicos no se hacen con fines de lucro. No es que el juez adjudica de acuerdo al que le dio más dinero, ¿no? Y los bienes públicos no tienen un sistema descentralizado de asignación de recursos, tienen sistemas centralizados de asignación de recursos, tienen el presupuesto. Entonces eso hace que los bienes públicos no tengan la mano invisible que los coordine tan fácilmente. Por lo tanto, si uno va a coordinar la provisión de bienes públicos relativamente específicos que requiere cada tecnología, bueno, tienen que saber cuáles son, tienen que averiguar cuáles son, etc. Los países en general los países en general son bastante malos en proveyendo los bienes públicos que requieren las industrias que existen, pero son terribles proveyendo los bienes públicos para las industrias que aún no existen, y si no los proveen no va a existir, entonces va a haber un problema el huevo y la gallina. Eso lo que quiere decir es que coordinar la provisión de bienes públicos para las industrias que aún están por aparecer, para que los países puedan avanzar en su proceso de diversificación, requiere alguna mano que resuelva los problemas de información, los problemas de incentivo y los problemas de movilización de recursos que resuelven el mercado de la mano invisible, pero que no va a resolver para los bienes públicos. Y que de hecho no va a resolver el mercado porque la mano invisible falla cuando enfrenta
problemas de huevo y la gallina, y el mercado falla cuando presenta externalidades de conocimiento como las que le mostré con Fairchild. En particular, estos bienes públicos son muchísimos. O sea, un gobierno típicamente son algunos miles de agencias públicas y algunos millones de páginas de legislación. Y cada actividad económica interactúa de maneras no tan obvias con los miles de entes públicos y con los millones de páginas de legislación. Y de ahí sale una cantidad de problemas, como por ejemplo que se demora demasiado a autorizar inversiones en el proceso. ¿Por qué? Porque no hemos sabido coordinar bien la provisión de estos bienes públicos. Entonces, parte de la política industrial es averiguar cuáles son los bienes públicos que faltan para viabilizar qué tipo de transformación productiva. Estos problemas de bienes públicos son particularmente complicados para las industrias nuevas, porque las industrias viejas, las industrias existentes, tienen cámaras, chistean, protestan, etc. Las que aún no existen, ni se quejan. ¿Okay? Okay. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero si son tantas y tan variadas las posibles cosas que pueden estar influyendo en impedir que se den ciertas transformaciones, ¿cómo va a ser el gobierno para saber esas cosas? No sabe. Bueno, el gobierno no sabe. Pero, como bien dijera Sócrates, no sé nada, pero sé que no sé. Entonces sé algo. Bueno, si yo sé que no sé, la política no es actuar presumiendo que sé. La política es generar procesos que descubran. La política es generar mecanismos que revelen información sobre posibilidades, sobre obstáculos, sobre lo que falta, sobre cómo se puedan resolver las cosas. Entonces la política no es un set de instrumentos. La política es un set de procesos que revelan información y que actúan sobre la información revelada y que aprenden. Entonces, yo podría definir a la Corfo, y está aquí su jefe máximo, yo sé que no se llama presidente, se llama otra cosa. Yo podría definir a la Corfo como ¿qué? Como un set de subsidios, como un set de líneas de crédito, o como una organización viva que está viendo oportunidades, está viendo y está pensando qué instrumento usar. Y parte del asunto es pensar en qué cosas, qué acciones viabilizarían ciertos cambios y si vale la pena hacerlos o no. Ahora, ha habido una discusión muy grande sobre a ver, yo aquí entusiasmado he pasado. Ahora, ustedes se preguntarán cuánta política industrial hace falta, porque si estas políticas industriales van a ser relativamente específicas, quiere decir que van a ser lo que llaman verticales. No va a ser la política para todo el mundo, justa administración de justicia, seguridad nacional, etcétera, sino van a hacer algo más específico. Ahí entrando en el aeropuerto me hicieron hacer una declaración jurada de que no traía temas, productos agrícolas. ¿Por qué? Bueno, no porque le importa a la industria textil o no porque le importa a la minería del cobre, porque le importa a la agricultura, ¿no? Entonces, ese es un bien público, ¿no? Fitosanitario, etcétera, para proteger a la agricultura. Entonces, son políticas verticales. La pregunta que uno se haría, pues, ok, pero ¿cuántas? 2, 1, 2, 10, 100, 1000, ¿cuántas? Bueno, por ejemplo, aquí en Chile, que están entrando en esto, dicen, bueno, nosotros dos, litio y hidrógeno verde. Pero, no, pero la verdad es que también tenían en su momento el salmón, y en su momento, ¿no? O sea, yo diría más, el número adecuado es más tipo 100 que 10 o 1. ¿Okay? En el caso de los japoneses, tienen formalmente como 240 grupos de trabajo que están en el proceso de identificar esas cosas. Y eso lo que quiere decir para mí es que para la mayoría de los países,
parte del reto es que el gobierno aumente el ancho de banda con el que pueda atender estos problemas. Y el costo para el gobierno de aumentar su ancho de banda aquí es irrisorio, no es significativo macroeconómicamente. ¿Okay? El poder estar enterado, entender qué hay que arreglar, cómo arreglar, etcétera, eso no es que vamos a gastar mucho dinero, eso no cuesta dinero. Hay que invertir en la capacidad, en ampliar el ancho de banda del gobierno en estas dimensiones. Ahora, estas políticas industriales se llamarán políticas industriales porque afectan a un sector particular, pero van a parecerse muy poco entre sí. Van a ser cada una de ellas muy distintas. ¿Okay? Van a ser muy distintas porque en algunas estamos hablando de industrias que existen, en otros casos estamos hablando de industrias nuevas que aún no existen, en unos casos estamos hablando de tecnologías maduras, como por ejemplo los paneles solares, en otras vamos a estar hablando de tecnologías más nacientes, como por ejemplo los electrolizadores, ¿no? El proceso Haber-Bosch o la conversión con Fischer-Tropsch de CO2 más hidrógeno verde para hacer hidrocarburos, ¿no? Entonces, en unos casos vamos a estar hablando de atender mercados maduros que ya existen, uno es el nuevo, pero el mercado es viejo, en otro estamos hablando de entrar en mercados nuevos que todavía no se han desarrollado, como todos estos mercados verdes. En algunos casos estamos hablando de tecnologías que son soplar y hacer botellas, uno lo trae, o sea, en todo caso no requieren adaptación local, en otros casos requieren mucha adaptación local, porque cada salar del litio es distinto, porque cada zona agrícola es distinta, y si uno había que ver dónde es que crecen los arándanos y dónde es que crece la palta, y no requieren más adaptación al contexto. Hay algunas que pueden empezar en chiquito y hay otras que tienen que empezar a escala. O sea, uno no puede ir creciendo las de a poquito porque son a escala. Entonces, hay algunas donde uno tiene en el país o tiene en su alrededor gente que está dispuesta a hacer cosas y otras donde no tiene esos agentes de cambio. Y esos agentes de cambio que te permiten transformar la sociedad vienen en muchos sabores. Son de tipos muy distintos. Unos casos, y muchas veces uno piensa, bueno, para uno hacer caso de algo en mi país, yo no sé hacer de eso, tengo que traer una empresa que ya sabe hacer de eso, no sabe si lo puede hacer en mi país, pero sabe algo de eso, entonces inversión extranjera. Ahora, es muy interesante que si uno lo que quiere con inversión extranjera es que venga el conocimiento, no entiendo por qué es que los países miden la inversión extranjera en dólares, en vez de medirlo en conocimiento. Porque si uno lo que le interesa es el conocimiento, no importa que el conocimiento, o sea, en qué dirección van los dólares. Yo puedo esperar que venga inversión extranjera o yo me puedo ir y comprar una empresa extranjera que sabe lo que yo necesito saber. Cuando Google quiso hacer video streaming, no se puso a tratar de averiguar cómo se hace video streaming, sino que se compró YouTube. Entonces, los países ricos hacen eso, o sea, cuando ven una empresa que quieren, o sea, Israel está basado en la idea que ellos van a hacer unas empresas tecnológicas, etcétera, esperando que venga un gringo a comprársela. Y los americanos compran porque dicen, yo quisiera ser dueño de ese conocimiento. Entonces, en los países de ingresos medios, hay muchas oportunidades para que el conocimiento que no tienen lo adquieran comprando las empresas que tienen ese conocimiento y después lo redesplieguen porque creen que el ser dueño de ese conocimiento le tendría algún beneficio nacional. Muchos países usan sus fondos soberanos para hacer eso. En Chile me parece que esto es algo como impensable, inimaginable, está más allá. Qué locura acabo de decir. Otra cosa que usan los países son los conglomerados. O sea, la diversificación de Corea y Japón no ocurrió porque empezaron a aparecer nuevas startups, sino porque los mismos Keiretsu, los mismos Chaebols, los mismos de toda la vida, sencillamente se pasaron de distribuir azúcar a hacer ropa, de hacer ropa a hacer electrónico, a hacer memoria, o sea, se movieron, se diversificaron internamente y esos conglomerados lo pueden hacer más fácilmente que un startup porque arrancan con un balance sheet, con una hoja de balance, con capital financiero,
con capital gerencial, con capital reputacional. Entonces, si quieren diversificarse, pues pudieran diversificarse. Pero claro, el gobierno un poco le puso algo de presión moral para decir, mira, si ustedes quieren la licencia social, el respeto social, etcétera, ustedes también tienen que liderar el proceso de transformación productiva. Empresas del Estado, o sea, estoy trabajando en Marruecos con la empresa estatal que hace fertilizantes. Creo que va a ser el primer proyecto de amoníaco verde en escala en el mundo, porque no tienen que pensar en esperar el cierre financiero, y el cierre financiero viniendo detrás de alguien que esté dispuesta a hacer un contrato de off-take de largo plazo a un precio muy superior al del amoníaco gris, porque ellos son grandes consumidores de amoníaco gris, ellos lo están haciendo en su hoja de balance. Yo creo que, y no solamente eso, sino que compraron o se hicieron un joint venture con una empresa de ingeniería, procura y construcción para en el proceso de desarrollar todo las plantas solares, los hidrolizadores, etcétera, el Haber-Bosch y todo eso, ellos aprendan. Y al final del proyecto, entonces ellos van a ser grandes oferentes de energía, de ingeniería, procura, construcción para el mundo, porque aprendieron en casa. ¿Okay? Ese tipo de cosas dependen de tener agentes de cambio. Ustedes tienen a Codelco, pero la tienen así un poco medio amarradita, para que no mueva mucho los brazos. Corporaciones de desarrollo son entidades que, digamos, ofrecen algo y después le vienen y les tocan las puertas ofreciendo la información sobre, mira, yo estoy pensando en esto. O sea, yo creo que líneas para pioneros le revelan una tonelada de información al gobierno diciendo, mira, están pensando en esto, nos interesa, no nos interesa, qué le faltaría, qué bienes públicos necesitarían, etcétera. Son otros agentes importantes de cambio es la inmigración. O sea, es impresionante cómo los países terminan, o sea, los países aprenden a hacer pizza porque vinieron italianos. O sea, eso es verdad a lo largo de muchas industrias. A lo largo de muchas industrias. Es muy importante la inmigración. O sea, el desarrollo de India, la inmigración y la diáspora, o sea, hay un libro de Annalisa Xenian, profesora de Berkeley, que muestra cómo la diversificación en India, en Taiwán, en Corea, ocurrió porque una gente de su país se fue a trabajar a Silicon Valley, se quedaron ahí, no le renovaron la visa H1B, se tuvieron que regresar y montaron tienda allá. Y eso, o sea, aprendieron en California Entonces, en conclusión, la política industrial tiene que ser vista en función de sus objetivos. Y yo creo que un objetivo central puede ser, digamos, el cierre de las brechas, la diversificación productiva, la diversificación de las exportaciones del país. Puede ser participar en la descarbonización mundial, y yo he hablado de eso en otros contextos, pero tiene que enfocarse en resolver estos problemas del huevo y la gallina, en resolver los problemas de la falta de bienes públicos, en atraer capacidades que hacen falta, industrias que hacen falta, en movilizar agentes de cambio, porque esto obviamente no lo puede hacer el ministro desde su oficina, necesita agentes de cambio allá afuera que puedan transformar el mundo, y estimulando las actividades tecnológicas, de investigación, de adopción, de adaptación tecnológica, que me parece que en América Latina, por lo menos, tienen un grado bajísimo de atención con respecto a las tasas potenciales de retorno. Es para mí un placer decirles que he terminado y que me dejaron de terminar sin interrumpirme. Muchas gracias.